Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o algunos de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo, bendito seas Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá, y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no le contaran a nadie que Él era el Mesías. Vamos a leer ahí en esta primera parte, ¿sí? El Señor Jesús comienza planteándole una pregunta, haciendo un comentario acerca de lo que ellos veían de las demás personas, de esas tierras, de los lugares donde ellos frecuentaban, ¿sí? ¿Qué opinaban acerca de quién era Jesús? ¿Sí? ¿Cuál era el concepto que iban observando, las conclusiones que sacaban al ver cada movimiento de Jesús, la tarea que llevaba adelante, ¿sí? Y los discípulos, bueno, hicieron el comentario de lo que la gente solía opinar, ¿sí? Pero vemos que Jesús hizo mucho hincapié en lo que estos discípulos pensaban, ¿sí? Lo preguntó, pero tal vez podríamos llegar a pensar que tanto el interés de lo que pensaba la gente acerca de lo que consideraban de Jesús, Jesús estaba más interesado en saber qué era lo que pensaban los discípulos de Jesús, ¿sí? Porque, todos sabemos que el Padre espera que nosotros hablemos de Jesús, ¿sí? Que prediquemos a Jesús, porque Él es quien nos otorga la salvación, Él es quien puede generar una vida nueva en nosotros, ¿sí? Él puede gestionar el propósito de Dios, que se haga verdad, que se haga realidad en nuestra vida, ¿sí? Que Jesús es el centro de donde giran todas las cosas, ¿sí? Ahora, predicar a Jesús no es simplemente nombrarlo muchas veces, ¿sí? Predicar a Jesús no es un eslogan de repetir palabras que puedan sonar o de moda, o que puedan sonar amenazante, o que puedan sonar de algo trascendente en la gente, sino predicar a Jesús es predicar de alguien que conocemos, ¿sí? Y ahí está el punto, ¿sí? No solamente hablar de Jesús, sino conocerlo a Jesús. ¿Por qué? Porque la gente puede llegar a no entender nuestras palabras, o nosotros podemos llegar a ser poco entendibles a la hora de predicar. Pero cuando ese Jesús del que estamos hablando es parte de nuestra vida, lo que nuestras palabras no puedan traducir, nuestros actos sí lo harán, ¿sí? Lo que nuestras palabras no puedan convencer, ¿sí? El Espíritu Santo también lo hará a través de la obra que Él hace en aquellos que creen. Si nosotros tenemos que de alguna forma entender que vamos a hacer un ejemplo de lo que las personas pueden llegar a experimentar por creer ese Jesús que predicamos. ¿Sí? La gente cuando se pregunta, ¿y qué pasará en mi vida si yo creo en ese Jesús? ¿Y qué es lo más inmediato que ellos van a poder observar en lo que pueda acontecer en sus vidas si creen en ese Jesús? Nosotros mismos, ¿sí? Cuando la gente dice, che, ¿y qué me espera de mí si creo en el Jesús que me estás predicando? Y bueno, lo más cercano que tengo es lo que tengo enfrente, el predicador en este caso, aquellos que estamos llevando la palabra. Y no me refiero acá, me refiero a predicar el Evangelio en donde hace falta, que es en la calle, ¿sí? Ahora, esto es fundamental, entender quién es Jesús para poder predicarlo, ¿sí? Porque si no sería un grave problema dar a conocer a un Jesús poco claro, poco conocido, o mucho peor, un Jesús erróneo,
¿sí? Que nada tiene que ver con el verdadero, ¿sí? Y Jesús quiso dejar bien en claro, ¿sí? Quiso constatar que aquellos elegidos por Él para formarlos y luego enviarlos estaban entendiendo quién era Jesús, ¿sí? Porque la realidad es que iban a escuchar muchas opiniones acerca de Jesús y la idea es que estos 12 elegidos por Jesús no sean personas influenciadas por las multitudes, sino que sean ellos los que influyan en las multitudes. ¿Se entiende la diferencia? Sí, estos 12 tenían que tener bien claro quién era Jesús, porque ellos eran quienes debían influenciar en las multitudes. Las multitudes tenían que ver, ¿sí?, Jesús en el tiempo presente, pero Jesús también tenía que ser visto. Desde el momento que se iba, tenía que seguir siendo visto a través de los discípulos. Y la realidad es que solamente se puede impartir algo sobre un ámbito cuando realmente uno tiene convicción, ¿sí? Si uno quiere establecer una idea dentro de un ámbito que ya tiene su idea, pero resulta que mi idea no es tan convincente o yo no estoy tan seguro, estoy ante la posibilidad de que no solo que mi idea no se establezca, sino que se termine estableciendo la idea del lugar en donde yo voy en mi vida. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, cuando yo me meto en un ámbito que ya tiene un pensamiento, un gobierno, ¿sí?, y yo no voy convencido de lo que voy a presentar, del gobierno que voy a establecer en ese lugar, estoy corriendo el riesgo que lo que gobierna ese lugar termine gobernándome a mí, ¿sí? Por esto es importante conocer no solamente lo que vamos a predicar, sino especialmente a quién vamos a predicar. La idea no es conocer la autografía, la biografía de Jesús, sino conocerlo a Él, ¿sí?, y darlo a conocer a Él, ¿sí? Porque cualquier teólogo, cualquier hasta persona que trabaja en la literatura podría llegar a conocer historia de Jesús, ¿sí? Cualquier persona que lee el libro, ¿sí?, puede conocer aún muchos más datos que nosotros, aquel que se dedica a seguir la vida de Jesús. De hecho, los que le gustan hablar de liderazgo, en Jesús no hay mayor ejemplo de liderazgo. Y he escuchado muchas personas que no creen en Dios, pero ven a Jesús como el modelo perfecto de líder, ¿sí? Y esas personas han tomado muchos ejemplos de Jesús como líder. Ahora, lo que toman son datos, información, ¿sí?, pero difícilmente a través de la vida de ellos puedan expresar al mismo Cristo si antes no ha entrado en sus vidas como único Señor y Salvador, ¿sí? Y Jesús se encargó de que estos discípulos primero puedan verificar si el pensamiento que ellos tenían acerca de Él era el correcto, ¿sí? Y cuando Él preguntó, vemos que en primera instancia, ¿sí?, fue uno el que contestó. ¿Sí? No sabemos si después podría haber otro que también tenía la misma idea, pero el que primerió, ¿sí?, el que tocó ahí la lucecita para contestar primero fue Pedro, ¿sí? ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Que Jesús era el Cristo, ¿sí? En algunas traducciones también vamos a encontrar que Jesús era el Mesías, ¿sí? Jesús es el enviado, el ungido, ¿sí? Todos los sinónimos que podemos ver en esas traducciones. Ahora, Jesús, cuando ve la contestación de Pedro, rápidamente Jesús destaca la respuesta. No es simplemente que decir, sí, está bien Pedro, sí, tiene razón, bueno, vale, vamos a seguir pateando. No, agarró y no solamente que destacó la respuesta de Pedro, la confirmó, ¿sí?, sino que además también hizo un comentario a partir de esta respuesta, ¿sí? Jesús dijo a Pedro una vez que él contestó acerca de que él era el Mesías, ¿sí? Jesús les dijo, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Esto es algo de lo que para nosotros no puede pasar por alto, ¿sí? Acá lo que Jesús destacó, ¿sí?, no es lo que Él por propia cuenta indagó, estudió, sino lo que fue Dios quien se lo enseñó a Pedro, ¿sí? Y eso a nosotros nos tiene que marcar una línea, ¿sí?, una forma, un método para que no solamente el conocimiento llegue a nosotros, sino que también sea expresado a través nuestra, ¿sí? Todo lo que podamos recibir tiene que venir de Dios y todo lo que expresemos tiene que seguir siendo de Dios, ¿sí? Porque tal vez puede venir de Dios, pero cuando llega acá, por algunas chifladuras, algunos cables pelados, de repente se empieza a distorsionar la cosa. Y la idea es que cuando Dios con la suficiente claridad nos habla en nuestro espíritu y dice, esta es la verdad que quiero que conozcas y esta es la verdad que quiero que des a conocer, ¿sí?, debe ser tal
tal cual fue recibida, ¿sí? Sin agregar ni quitar nada, nos dice la palabra, ¿sí? Y eso es fundamental entender por qué. Porque nosotros, como seres humanos, no solamente que hemos sido afectados por el pecado una vez que llegamos a la tierra, sino que vivimos rodeados del pecado, tenemos la gran posibilidad que algo puro, transparente, verdadero, que baja de Dios, ¿sí? Cuando pasa por nuestra mente, sufre alteraciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser personas que en nuestro estado de ánimo podamos ser fluctuantes, podemos ser personas que tal vez a la hora de expresar, mucho tiene que ver el ánimo en el que estamos en ese momento, ¿sí? Las circunstancias que nos rodean, si son favorables o en contra. Lamentablemente, como seres humanos, ¿sí? No debiera ser así, pero en la práctica puede pasar, ¿sí? Que nuestra condición a la hora de expresar el Evangelio, de dar a conocer a Cristo, sufra una presión extra, una opresión extra que haga que algo tan claro y verdadero que viene de Dios, ¿sí? Pueda sufrir una alteración, ¿sí? Que la palabra de Dios sea adulterada. Y de eso es lo que primeramente no tenemos que cuidar, ¿sí? Porque lo que va a salvar a la humanidad de Cristo, a la humanidad creada por Dios para que pueda llegar a Él a través de Cristo, es justamente dar a conocer algo verdadero, algo que no sea afectado por nada que provenga de nosotros, ¿sí? Ahora bien, vemos que Jesús, una vez que escuchó esta contestación de Pedro, ¿qué le siguió diciendo? Repito ese versículo, el último. Bendito seas, Padre Hijo de Jonás, porque sabes esto no por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Versículo 18, por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra, sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá, y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá, ¿sí? Sin entrar en el mensaje en sí, porque eso nos llevaría a otra prédica más y sería muy extenso, ¿sí? Pero quiero destacar la trascendencia de lo que Jesús le habla a Pedro que iba a ocurrir por causa de que Pedro entendió quién era Cristo, ¿sí? Porque acá vemos que el comienzo del versículo 18 dice, por eso te llamaré Pedro, ¿sí? Es decir, porque entendiste quién soy yo y lo que entendiste no es que lo sacaste por tu propia cuenta, sino que lo que entendiste es que fue Dios quien te lo enseñó, por eso te llamaré Pedro, ¿sí? ¿Qué está marcando? Que es necesario que alguien, ¿sí? No solamente tenga claro lo que viene de Dios, ¿sí? Sino que entienda que solo de esa manera es cuando Dios puede ver a una persona en condiciones apropiadas para edificar algo a través de su vida. ¿Se entiende? Es decir, cuando vos querés que no solamente Dios te use a vos como un instrumento, ¿sí? Para predicar el Evangelio, para mostrar su gloria, ¿sí? Para hacer tantas cosas que son parte de las promesas de Dios, de orar por los enfermos y que se sanen, que quien esté endemoniado sea libre, ¿sí? Cuando vos anhelás todo eso, ¿sí? Jesús nos revela que Dios tiene grandes planes a través de eso que Él pone en nuestro corazón. Pero es algo fundamental que tengamos que entender lo que viene de Dios y como principio básico entender quién es Cristo, ¿sí? Porque difícilmente podamos predicar de alguien que no conocemos, difícilmente se puede edificar a alguien en donde Cristo no habita y es el Señor de su vida, ¿sí? Pedro lo entendió y por eso pasó a estar en condiciones para que Dios haga todo lo que le habló después, ¿sí? De edificar una iglesia y todo lo demás, ¿sí? Ahora, cuando vemos esto tan lindo, tan hermoso, ¿sí? Es una promesa tan linda de lo que Dios puede hacer a través de alguien, ¿sí? No solamente que cree en Jesús, que lo sigue, sino que además entiende lo que Dios le habla, vemos que realmente tiene un final feliz para aquel que lo cree, ¿sí? Hay muchas esperanzas, expectativas, una vez que nosotros creemos y entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora bien, esa es la parte tan especial que se puede desarrollar en nuestras vidas por creer en quién es Cristo, por seguirlo, porque
Pedro esto lo dijo mientras lo seguía, no es que lo dijo estando bajo el enebro, sino que lo dijo siguiéndolo, no es que lo dijo habiéndose apartado, ¿sí? Sino que lo dijo mientras caminaba junto a él, ¿sí? Ahora, les quiero invitar a leer lo que sigue, versículo 21. Porque Jesús, una vez que habló de esto tan destacable en Pedro, ¿sí? Y lo que Dios podía hacer a través de su vida por entender quién era Cristo, continúa, versículo 21, diciendo: desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Esto es lo que Jesús les cuenta a los discípulos que iba a pasar, ¿no? Versículo 22. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Vamos a leer hasta ahí. Versículos antes, no estamos hablando una semana antes, un año antes, el día anterior, no estamos hablando que tal vez metros después de que Pedro iba a ser la base de algo que Dios iba a hacer a través de su vida, ¿sí? Pedro, quien había recibido algo que solo podía venir de Dios, que no se lo podía haber revelado ni sangre ni carne, ¿sí? Ese mismo Pedro, metros más adelante, después de oír lo que Jesús iba a pasar en su vida, lo que iba a acontecer en la vida de Jesús como parte del plan de Dios, ese mismo Pedro plantea algo que no era simplemente una expresión sentimental, una expresión de temor, ¿sí? Sino algo que claramente iba en contra del plan de Dios, ¿sí? Porque lo que Jesús estaba contando no era algo que iba a ocurrir, pero que si los que lo rodeaban no querían, bueno, por ahí estaba la posibilidad que Dios cambie de plan, ¿sí? Jesús no dijo: mirá, Dios tiene pensado esto, pero por ahí si ustedes se ponen las pilas y me bancan, capaz que le cambiamos la opinión a Dios y hace otro plan distinto, ¿sí? Jesús nunca planteó ese acontecimiento que iba a suceder como algo que se podía llegar a modificar, ¿sí? Lo que planteó era lo que iba a ocurrir porque era parte de la voluntad de Dios, ¿sí? Jesús, cuando Él vino, ya sabía que eso tenía que ser así, y lo único que estaba haciendo es dándoselo a conocer a aquellos que estaban cercanos a Él, ¿sí? Los discípulos estaban interiorizando lo que tenía que suceder como parte del plan de Dios para que todo termine ocurriendo, ¿sí? Y de lo que hoy podemos ser parte, ¿no? De la salvación de nuestras almas a través de creer en Jesús, ¿sí? De la obra redentora en su crucifixión, ¿sí? Ahora, ¿qué hace Pedro cuando se entera de esto? Se opone bien claramente, ¿sí? Y le dice Pedro, entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y le reprendió por hablar así. Le dijo: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Uno se puede poner a pensar y decir, bueno, pues Pedro lo quería tanto a Jesús que en sus sentimientos se opuso. Bueno, hay que entenderlo, Pedro, cualquiera puede pasarle una situación así, ¿no? De que alguien cercano, alguien por el quien siente mucho amor y aprecio, le duela que de repente lo tenga que dejar, ¿sí? Humanamente podríamos decir, bueno, lo podemos comprender a Pedro. ¿Cuántas veces pudimos haber accionado mal por culpa de los sentimientos que no han pasado por la cruz, ¿sí? Sentimientos que nos han hecho ver como buenas personas por el hecho que tal vez no hicimos lo que debiéramos haber hecho, ¿sí? Y creo que todos alguna vez hemos... permiso, voy a agarrar el rollo, porque parezco una cascada ahí de emisiones. Después lo cortamos y lo pegamos. Todos en algún momento determinado por flojera en el área sentimental hemos pasado por alto alguna vez una corrección que debiéramos haber hecho, ¿no? Pienso que mayormente los que somos padres sabemos que
tal vez en algún momento cierta situación de los hijos, ¿sí? Y los miro ahí de reojo, ameritaba un poquito de una corrección un poquito más estricta, ¿no? Más severa tal vez, ¿sí? Pero humanamente hemos, por ahí como quien dice, sacado un poquito el pie del acelerador, ¿sí? Y la realidad es que podríamos llegar a entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Ahora, cuando entendemos que desde el principio, cuando Jesús llamó, los eligió a estos 12 y como primera instancia le pidió que ellos debían seguirlo, ¿sí? Para aprender una nueva voluntad, lo que estaba haciendo Jesús era justamente dándole a conocer cuál era esa voluntad, ¿sí? Y cuando Jesús te da a conocer su voluntad, Él no te está pidiendo opinión para que vos seas un reformador de su voluntad. Cuando Él te está revelando su voluntad es para que vos la conozcas y puedas colaborar con esa voluntad. No para que vos aportes tu conocimiento y a partir de ahí esa voluntad pueda dar un giro porque encontró en nosotros a alguien que tal vez tiene una sabiduría mayor que la de Cristo, ¿sí? Sabemos que eso es imposible que pase, por eso nosotros tenemos que ser responsables cada vez que Dios nos muestra su verdad, porque esa verdad viene a darnos forma a nosotros, no para que nosotros le demos forma a esa verdad revelada. ¿Se entiende la diferencia? La verdad que Dios nos da a conocer es la verdad que quiere formarnos a la manera de Cristo, a la imagen y semejanza de Él, ¿sí? Ahora esa verdad, ¿sí? Tiene que venir hacer la obra en nosotros y continuar en todo lo que nos rodean. El problema está cuando esa verdad viene a nosotros, ¿sí? Y nos encuentra como alguien que la vamos a analizar. Sí, está bien, dice acá, pero vamos a ver. No sé, nada, vamos a ver si están así o no están así, ¿sí? Vamos a analizar y capaz que Jesús tenga que corregir algo que pueda observar yo, ¿sí? Y sabemos que eso está muy lejos de la realidad, de la verdad, ¿sí? Esa verdad que viene a nosotros es la que nos tiene que dar la forma apropiada para que nosotros podamos representarlos dignamente delante de Él, ¿sí? Ahora, vemos que Pedro, cuando se enteró que Jesús iba a llegar el momento que Él parta de esta tierra, ¿sí? Hay algo que tal vez podríamos llegar a interpretar en donde Pedro iba a ver que se iba a tener que arremangar, iba a tener que hacer cosas ya no atrás de Cristo, sino con Cristo en su vida, ¿sí? Es decir, con el Espíritu de Dios guiándolo como una cabeza responsable, ¿sí? Como alguien que tenía que llevar adelante una tarea, no según guiando a Jesús, sino siendo responsable y hasta dando su vida, ya no literalmente, ¿sí? No simbólicamente, sino de forma literal, porque hasta este momento, ¿sí? La cabeza que tenía precio era la de Jesús, ¿sí? Pero una vez que salió Jesús, ¿sí? Lo que Jesús estableció en los 12 y en tantas otras personas más, también pasaron a tener precio. Al principio, la cabeza que debía ser cortada, ¿sí? Era la de Jesús, que venía a traer el reino de Dios. Pero una vez que Jesús no estaba, ¿quiénes eran que seguían en la lista? Aquellos que creían en la misma idea, en la misma forma que viene de Dios, ¿sí? Y es ahí donde estos iban a tener que pasar por situaciones complejas como las que pasó Jesús, ¿sí? Y una vez separado Jesús de sus discípulos, ellos que iban a tener que hacer, asumir nuevas responsabilidades, ¿sí? Y todo eso hace que se pueda formar todo un conjunto de cosas en donde Pedro, ¿sí? Termine no solamente dejando de ser un colaborador, dejando de ser una piedra en donde Dios pueda basarse para edificar algo, ¿sí? Sino que también Pedro pasa a ser alguien, ¿sí? No solo que vaya en contra del propósito de Dios, sino que vaya a ser un instrumento de alguien totalmente opuesto a Cristo, ¿sí? Porque comenzamos diciendo que en ese momento Pedro, cuando Jesús hizo la pregunta de quién era él, Pedro, podríamos decir que fue la boca de Dios respondiendo, ¿sí? Ahora resulta que Pedro pasó a ser otra boca, no la de Dios, sino la de Satanás, ¿sí? ¿Y qué quiero remarcar con esto? Que una persona, ¿sí? En poquitos metros de distancia, cuando pasa de un estado a otro, vemos la reacción como puede
generar el cambio, ¿sí? ¿Y por qué marco esto? Porque cuando nosotros queremos ser personas absolutamente determinadas como que somos esto y nada más, podemos descuidarnos y terminar accionando como alguien contrario, ¿sí? Cuando nosotros decimos, de hecho este mismo Pedro ha dicho, cuando Jesús dijo que lo iba a negar 3 veces, hasta contradijo a Jesús, dijo, no, Jesús, yo no te voy a negar. Si vemos, Pedro, por su carácter, quiso mostrar algo que tal vez tenía buena intención, pero evidentemente lo que quería marcar no era acorde a lo que estaba escuchando, porque el que se lo estaba diciendo era Cristo. No se lo estaba diciendo un par de él, no se lo estaba diciendo otro apóstol o alguien que estaba oyendo su prédica. Quien le estaba diciendo las cosas que iban a ocurrir era el mismo Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que examinar en este tiempo. ¿Cuántas veces Cristo nos ha dicho algo que iba a pasar y nosotros le hemos contradecido? No, Señor, eso no va a pasar, porque yo no lo voy a permitir. O vos querés hacer esto, pero yo no puedo hacerlo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos confrontado con el mismo Cristo? Por un lado lo tomamos como el Salvador de nuestra vida, pero cuando Él quiere ser el Señor de nuestra vida, ¿sí? Lo contradecimos. Lo contradecimos diciéndole que Él no va a poder lograr lo que quiere hacer en nuestra vida, o cuando Él quiere hacer algo le decimos que no es así como Él quiere hacerlo. ¿Sí? Y uno puede llegar a decir, no, yo nunca le contradije nada a Jesús. Por ahí no se lo dijiste con los labios, pero sí con los hechos. Cuando Jesús quería formar algo en vos, ¿sí? Y vos te opusiste o saliste huyendo y no dejaste formándote por Dios, te opusiste, ¿sí? Tal vez cuando Dios quiso hacer algo nuevo en tu vida, vos tiraste la toalla o dijiste, no, yo no estoy para esto, yo no puedo. Y eso no es cosa distinta a lo que pasó Pedro, ¿sí? Pedro fue alguien que expresó un deseo contrario al que Jesús estaba enseñándoles de lo que tenía que acontecer, ¿sí? Y la realidad es que nosotros en muchos casos hemos actuado como Jesús, planteando algo opuesto a lo que Jesús quería hacer en nuestras vidas, ¿sí? Y la pregunta es, cuando nosotros planteamos algo opuesto a lo que Jesús quiere hacer, de acuerdo a lo que Jesús como lo encaró a Pedro, ¿qué podríamos estar diciendo? ¿Quién es el que está hablando a través de nuestra boca cuando nosotros nos oponemos a lo que Jesús quiere hacer? Aunque suena fuerte. Cuando nos ponemos la pilcha de Pedro y cuestionamos lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida, ¿sí? Como parte de la voluntad de Dios. Nuestra boca, ¿por quién va a ser inspirada para hablar? Es fuerte decirlo, pero es una realidad, ¿sí? Ahora, uno no hace falta estar revolcándose, manifestándose para decir que está endemoniado, ¿sí? Uno puede experimentar un pensamiento, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchamos del anticristo? ¿Sí? Y el anticristo es algo que se está gestando y es algo que se va a manifestar. Pero usted no piense que es algo de la nada. Anticristo tiene que ver con un pensamiento también. No es solamente una persona, un espíritu. Es una mentalidad también, que tiene que ir de a poquito acaparando seguidores para que cuando Él se manifieste cuente con un ejército a su favor. Y ese anticristo primero se va a querer establecer en tu mente. Y en este momento, en Pedro, ¿sí? Se había establecido y quiso expresar algo que iba en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que meditar a diario. A ver, Señor, mostrame en cuántas acciones de mi vida he demostrado que no era el Espíritu de Dios que me hacía accionar, que no era el Espíritu de Dios que me llevaba a hablar determinada cosa. Nosotros tenemos que saber distinguir por boca de quién estamos hablando. Porque podemos llegar a confundir la interpretación de un versículo, que es algo grave, delicado, pero que puede ser por parte del proceso de aprendizaje, cuántas cosas vamos aprendiendo y nos debemos ir corrigiendo en la interpretación de la palabra, ¿sí? Pero una cosa es mal interpretar un versículo que estamos tratando de aprender a diario, y otra cosa es no distinguir qué espíritu es el que nos está dando palabra. Y vos tenés que interpretar, decir, a ver, Señor, con este pensamiento, ¿de qué vereda me estoy poniendo? ¿Me estoy poniendo de esa vereda donde vos podés tomarme como una piedra para poder edificar algo sobre mi vida? ¿O estoy en la vereda en donde soy alguien
usado por Satanás para ir en contra de la voluntad de Dios. Yo tengo que saber pesar, Señor. A ver, cuando discutí con mi vecino, ¿sí? ¿Qué espíritu fue el que me llevó a decir lo que dije? Cuando me peleé con ese ser querido, ¿qué espíritu es el que me llevó a hablar? ¿Es el que vino de lo alto y que ni sangre y carne me lo reveló, sino el Espíritu de Dios? ¿O fue otro espíritu que iba en contra de la voluntad de Dios? Cuando yo no sé discernir cuál es el espíritu que me está dando letra, ¿ustedes son conscientes del lío que podemos armar? A ver, pensemos. Dice la palabra que el hombre que es capaz de refrenar su lengua saca buen puntaje, ¿no? Para un perfecto, hombre perfecto, el que tiene la capacidad de refrenar su lengua, ¿sí? Y si eso se marca, ¿por qué? Porque es algo complejo saber hablar cuando hay que hablar y saber callar cuando hay que callar. Quiere decir que nuestra lengua, ¿sí?, es algo propenso a hablar, aún sin saber lo que va a decir, ¿sí? Nosotros tenemos una boquita que tiene tendencia a hablar antes de pensar lo que va a decir. De hecho, la boca no piensa, el que piensa es nuestra mente. El problema está cuando está calibrada la lengua más adelantada que la mente. Entonces hablamos antes de pensar, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que cuando hablamos antes de pensar, no solamente vamos a hablar antes de lo que pensamos, sino también vamos a hablar antes de que el Espíritu nos diga lo que tenemos que hablar. Sí, yo creo que todos queremos ser personas de bien, ¿sí? No es solamente hacer el bien, sino ser alguien de bien, ¿sí? Porque tal vez yo puedo hacer algo bien por interés propio, ¿sí? Consigo lo que quiero y ya después lo dejo de hacer. Ahora, cuando soy alguien de bien, ¿sí?, las obras me van a salir naturalmente, ¿sí?, sin esperar nada a cambio, ¿sí? Entonces, si coincidimos que todos queremos ser personas de bien, nosotros tenemos que entender que para llegar a esas buenas obras, Dios nos dejó su Espíritu para que sea quien nos gobierne y nos lleve a esas buenas obras, ¿sí? Ahora, es nuestra responsabilidad. Él colaboró a través de su Espíritu para que nosotros podamos hacer las buenas obras. Como dijimos la otra vez, cuando somos personas que nos dedicamos, Él pone el querer y el hacer para que las cosas las podamos alcanzar, ¿sí? Ahora, Él colaboró con lo más importante, darnos de su Espíritu para que nos guíe. Ahora, hay una parte que nos toca a nosotros, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no va a venir como una mano gigante a frenarnos nuestra lengua cuando vamos a decir algo equivocado. Esa es nuestra responsabilidad en lo que vamos a hablar. Somos nosotros que tenemos que discernir qué espíritu es el que nos está inspirando para hablar lo que vamos a hablar, ¿sí? Y Pedro pasó por las dos circunstancias. Pasó como aquel que recibió de Dios con claridad lo que Dios consideraba de Cristo, ¿sí? Pero el mismo Pedro, después de que se le reveló cuál iba a ser la voluntad de Dios en la vida de Cristo, ese mismo Pedro se opuso, ¿sí? En esta tarde yo quiero destacar esto, ¿sí? Que vos entiendas que perderte una promesa de Dios no es únicamente por causa de ser alguien de poca fe o por causa de desobedecer únicamente. Acá podemos ver que no es la fe ni la obediencia, acá fue una posición. Muchas promesas nos podemos llegar a perder, no porque no tuvimos la fe suficiente, no porque no obedecimos lo que había que obedecer, sino porque no permanecimos en donde Dios nos puso. Dios promete muchas cosas a los que creen en su Hijo. Y creer en su Hijo no es simplemente yo creo en Jesús y sigo mi camino. No. Creo en Cristo y sigo su camino. ¿Se entiende la diferencia? No es decir, yo arranqué mi vida caminando para allá, me encontré a Cristo, vení conmigo, que a partir de hoy creo en vos, pero este es mi camino. No. Creer en Cristo es decir, bueno, yo iba para allá, pero a partir de que creo en Cristo voy a ir para donde Él me lleve. Y todo lo que Dios quiere que llegue a tu vida va a llegar cuando vos caminás por ese camino que Cristo te quiere enseñar a transitar a diario. Porque Él es el camino. No solo que te lleva a Dios, sino es el camino y la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, toda promesa que podemos encontrar en la palabra de Dios está para aquellos no solamente que tienen fe, que obedecen, sino que están en su Hijo, ¿sí? Entonces, acá no hablamos únicamente de desarrollar fe o de hacer
obras que puedan verse como actos de obediencia. Acá estamos hablando que hay que estar parados en una posición que es lo que va a determinar lo que viene para tu vida. Si vos no estás en Cristo, lo que Dios quería hacer en tu vida no lo va a poder hacer, porque no te va a reconocer por causa de no estar en su Hijo, ¿sí? Y muchas de las cosas que Él tenía pensado hacer, no lo va a poder hacer porque no te va a encontrar cuando Él mire a su Hijo para manifestarse a través tuyo, ¿sí? Y a partir de ahí, vemos en la palabra que nos da la forma en donde nosotros, ¿sí? Tenemos que, de alguna forma, comprender que esta oscilación de estar siendo la boca de Dios o la boca de Satanás, no podemos estar así. No podemos estar un día que hablamos lo que Dios dice y otro día lo que dice Satanás. Jesús dijo, no, a ver, vamos para acá, siéntense acá y les voy a tener que aclarar algunas cosas que parece que no se entendieron, ¿sí? Y esto nos dice en el versículo 24. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Y nada puede dar para salvarla, ¿sí? No tenemos nada para dar y recuperar la vida que perdemos, ¿sí? Porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles, para darles su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar, ¿sí? Vemos que en esta contrariedad que se produjo en Pedro, Jesús tuvo que ser bien claro y directo. Corta la bocha, dijo Jesús. Y agarró, ¿qué dijo? Bueno, esto no es así, ¿sí? Vamos a ordenar algunas cositas para que esto no se vuelva a repetir, que de repente en un momento estés pensando en favor de la voluntad de Dios y en otro momento te opongas a la misma voluntad de Dios, ¿sí? Esto, si ustedes quieren ser parte de esto, van a tener que recordar lo que yo les dije en el momento que lo llamé, ¿sí? Porque esto que está mencionando Jesús no se lo está diciendo como algo nuevo. Cuando lo llamó le aclaró cómo eran las reglas del juego. Ustedes quieren ser mis discípulos, quieren seguirme, bueno, se van a tener que negar a sí mismos. ¿Por qué? Porque si no pueden pasar estas cosas. ¿De qué? Que en un momento sean colaboradores y en otro momento sean opositores. Todos tenemos el deseo de ser colaboradores de lo que Dios quiere hacer en la tierra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que entender que ser colaborador es ser colaborador. No en un horario, no en un estado, no en si las cosas van bien, si salió el sol, si se largó a llover, si estoy bien de ánimo o no, ¿sí? Ser colaborador es ser alguien que está para colaborar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que para nosotros ser llamado colaborador, ¿sí? Acá la cuenta no es decir, che, mirá, me mandé 10 buenas y 8 malas y bueno, 2 a favor. No es que hay que hacer la cuenta, restamos lo bueno de lo malo y vemos si saldo positivo. No, acá es, si nos vamos a determinar ser colaboradores de lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia, a través de sus hijos, tenemos que entender que como regla inicial, preponderante ante todas, es negarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque en este caso, Pedro quiso establecer su voluntad por encima de la de Dios, impidiéndole que Jesús sea crucificado, ¿sí? Y esto te lo destaco, ¿por qué? Porque es cuestión de que vos medites, ¿sí? Y yo no tengo dudas que el Espíritu Santo te va a traer a verdad, te van a traer a tu memoria las veces que vos has impuesto tu voluntad por encima de la de Dios. Aún en tus oraciones. No, Señor, yo te pido esto. Y la pregunta es, ¿esto que estás pidiendo es conforme a la voluntad de Dios o a la tuya? Cuando vos pediste que Dios haga tal cosa, ¿sí? A través de tu vida o en la vida de otro, ¿la estás pidiendo conforme a lo que Dios quiere hacer o a lo que querés hacer vos? Y cuando empezamos a ser observadores en esos detalles, nos vamos a dar cuenta que tenemos tendencia a, de labios, que se haga la voluntad de Dios,
y decimos, bueno, pero que sea la voluntad de Dios. Después de que le mandamos un choclo de una oración, una hora de oración pidiendo lo que queremos nosotros. Y fíjense lo contrariado que podemos ser, que podemos estar una hora pidiendo, clamando por todo lo que necesitamos, ¿sí? Sin chequear si es lo que Dios quiere, pero al final sí le firmamos, bueno, pero que sea tu voluntad. ¿Y por qué no empezamos al revés? Señor, mostrame cuál es tu voluntad si cuando oro una hora, lo que oro sea correcto. Si no, perdemos el tiempo. Si vamos a estar una hora orando y al final, pero que sea tu voluntad, ¿y qué pasa si yo no dice, si querés que sea mi voluntad, todo lo que pediste antes está mal, no sirve? Porque lo ideal hubiese sido que al principio me pregunte, Señor, quiero hablar con vos y quiero que sea tu espíritu el que me lleve a tu voluntad para que pueda hablar conforme a lo que vos querés hacer y no lo que quiere salir de mi corazón humano, ¿sí? Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que, como venimos diciendo, la necesidad de orar con entendimiento. Es decir, Señor, lo que yo creo en el poder de la oración, y porque creo en el poder de la oración tengo que tener en cuenta, respetar, considerar lo que oro, porque sé que algo va a producir, o la voluntad de Dios, o ponerme en la voluntad de Dios. Es decir, entendamos, cuando oramos hay dos opciones: o oramos conforme a la voluntad de Dios, o oramos conforme a la nuestra. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, vamos a ser como el Pedro que recibió de lo alto la revelación de Dios. Pero si oramos conforme a nuestra voluntad, ¿de qué lado nos vamos a poner? Jesús fue claro acá. En el versículo, le leo, del 24. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. ¿Sí? Y cuando entendemos ese concepto de olvidarnos de hacer nuestra voluntad para solamente tener como objetivo hacer su voluntad, ¿sí? Nuestra oración va a cambiar un montón. Porque cuando yo me presente delante de Dios, no me voy a presentar, Señor, sentate ahí, escúchame porque hoy tengo un choclo para alargar, ¿sí? Sentate ahí porque tuve una semana complicada y te voy a contar todo lo que tenés que hacer. No, Señor, entiendo que pasaron muchas cosas por no haber oído tu voz, entiendo que han pasado muchas cosas porque me distraje de mirar a tu hijo, por eso necesito hablar con Dios y que me clarifiques tu voluntad para que me clarifique todo esto que estoy pasando. Y cambia un montón nuestra oración. Nuestra oración no puede ser un momento para querer torcer el brazo de Dios. Nuestra oración tiene que ser para que a nosotros nos enderece conforme a su voluntad. ¿Se entiende? Y a partir de ahí nos vamos a parar en el lugar correcto. Vamos a ser verdaderamente colaboradores. Vamos a ser personas que se nieguen a sí mismos, ¿sí? Y entender, ¿sí?, que la salvación no depende de cuidar lo nuestro. La salvación depende de cuidarlo de Él en nosotros. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros no vamos a ser salvos por cuidarnos a nosotros mismos, sino que vamos a ser salvos por cuidar lo que Él puso en nosotros. Nosotros tenemos que abrazar todo lo que Cristo puso en nuestra vida a través del Espíritu Santo, cuidarlo, valorarlo. ¿Por qué? Porque ese es el medio por el que nosotros podamos vivir una vida que experimente la salvación, ¿sí? Y eso es lo que a nosotros nos va a permitir, ¿sí?, no solamente ser reconocido por Dios, ¿sí?, sino una persona que dé frutos en la tierra que ha creído en su Hijo, ¿sí? Repito, nosotros no nos vamos a salvar por cuidarnos a nosotros mismos, sino nos vamos a salvar por cuidar lo que hay de Él en nosotros. ¿Se entiende?